Hola, nuevamente para darle continuidad a los trabajos de nuestra materia de economía internacional, les traigo este pequeño video sobre la explicación de la ventaja comparativa, a lo cual los invito para que lo analicen, le presten atención y ojalá saquen mucho producto de este video. Así que los dejo. Muy bien, vamos a darle explicación de una manera muy ilustrativa con un ejercicio sobre lo que viene siendo la ventaja comparativa, una teoría alterna en la cual se fundamenta la economía internacional. Pero sobre todo no quisiera que perdiéramos el propósito u objetivo sobre este ejercicio, ya que es importante que determinemos del por qué el comercio internacional es una parte fundamental de la economía internacional para lograr un crecimiento excelente, un crecimiento óptimo, dado los beneficios que se consiguen gracias a este comercio, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver mediante esta teoría de la ventaja comparativa. Vamos a pasar a explicar en qué consiste este ejercicio. Este ejercicio de ventaja comparativa vamos a tratar de explicarlo de manera muy global. Se va a abordar temas como la frontera de posibilidades de producción y obviamente el costo de oportunidad como una forma de determinar el grado de especialización para cada país, ¿verdad? Entonces, las premisas de manera muy general nos dicen que hay dos países, los cuales voy a llamar país origen, país extranjero. Ambos países producen queso y vino, el cual lo vamos a determinar como un producto homogéneo, es decir, que el queso que produce el país origen es similar al queso que produce el país extranjero, y de igual manera sucede con el vino, ¿verdad? Como todo producto, pues requiere de factores de producción, cierta combinación de factores de producción, únicamente para no extendernos un poquito más hacia lo que viene siendo la explicación o ejemplificación de este ejercicio, nos vamos a limitar al factor trabajo. Entonces, asumimos el factor trabajo como la variante sobre la cual, o más bien sobre la cual se va a diferenciar cada uno de estos dos países. Y lo vamos a limitar a la cantidad de 1000 horas de trabajo. ¿Qué significa estas 1000 horas de trabajo? Obviamente, todos los factores no son ilimitados y lo vamos a limitar a 1000 horas. ¿Qué significa esas 1000 horas? Que son la cantidad de horas que dispone ya sea el país origen o el país extranjero, y los puedes destinar a la producción ya sea de queso o de vino. Entonces, estas son las premisas y bueno, tenemos una matriz de información. En esta pequeña matriz de información obtenemos lo que viene siendo la cantidad de horas que se requieren para la producción ya sea de 1 kilogramo de queso o 1 litro de vino, es decir, el país origen requiere 1 hora de trabajo para generar 1 kilo de queso, y ese mismo país origen requiere 2 horas de trabajo para la producción de 1 litro de vino. Y si se fijan, el país extranjero hace lo propio utilizando este factor, pero bueno, es de 1,5 para 1 kilo de queso y 1,5 para 1 litro de vino, ¿verdad? Si nosotros lo viéramos de esta manera, desde el enfoque de la ventaja absoluta, es decir, ¿quién tiene una ventaja absoluta en cuanto a productividad? En cuanto a la producción de queso, diríamos que al país origen le cuesta menos producir un queso, ya que utiliza menos cantidad de horas. Y en vino, pues el país extranjero es quien tendría que producir este vino, ¿verdad? Eso es mediante la ventaja absoluta, pero vamos a verlo por la ventaja comparativa. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que viene siendo la gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Acuérdense, esta frontera de posibilidades de producción tiene dos zonas. Bueno, tiene tres zonas.
La primera, la zona de eficiencia, es esta línea, esta frontera, que simplemente nos dice lo que realmente se puede generar dada los factores que se están utilizando. Y tenemos la otra zona que viene siendo la zona superior, toda esta zona superior, que nos indica la cantidad, bueno, más bien nos significa que viene siendo lo que no se puede alcanzar, ¿sí? Y la parte inferior de la frontera, que viene siendo esta, nos dice que es aquello que se puede lograr, pero que hay un cierto, no se es productivo, ¿sí? Es decir, no se están utilizando al 100% los factores de producción con los que cuentan las economías. Entonces, a ver, déjame poner esto porque si no, color de lápiz, marcador, pluma. Ok. Entonces les decía, esta es la zona alcanzable pero no óptima, esta es la zona inalcanzable, la cual no podemos lograr, y bueno, la zona de eficiencia, que es decir, esta es la limitación del uso de mis factores al 100%. De igual manera sucede con el extranjero, y me voy haciendo uso de mi tabla de información que vimos anteriormente, y lo voy a hacer de esta manera. A ver, para hacer mi frontera de posibilidades es bien sencillo. Digamos, en el eje de las X estoy colocando los quesos, los kilogramos de queso, y del eje de las Y estoy colocando los litros de vino. Entonces, si el país origen nos decía que para producir 1 kilogramo de queso se necesita 1 hora de trabajo, si nosotros disponemos de 1000 horas, por lo tanto nos alcanzaría, si nosotros destinamos toda la cantidad de horas disponibles en el país origen para la producción de queso, lograríamos una cantidad de ¿cuánto? De 1000 kilogramos de queso, es decir, 1 tonelada, ¿verdad? Si lo pongo acá dentro de lo que viene siendo mi gráfica, entonces quedaría exactamente en 1000 kilogramos, y si se fijan, no tiene ninguna coordenada con lo que viene siendo los litros de vino, es decir, todas mis horas que dispongo para trabajar las destino al kilogramo de quesos, y obviamente no me alcanzaría para producir ningún litro de vino, ¿verdad? Ahora nos vamos al otro extremo. De igual manera, para producir vino utilizando las 1000 horas, tendría que, bueno, dada la tabla de información o la matriz que tenemos, nos dice que se requieren 2 horas trabajo para 1 litro de vino, y por lo tanto, si empleamos las 1000 horas, nos alcanzaría para producir 500 litros de vino, y si estamos empleando en este punto las 1000 horas, ¿verdad? Que teníamos disponibles, o que tenemos disponibles, y por lo tanto no tendríamos ninguna hora disponible ya para producir queso. Entonces estamos en el otro extremo y únicamente hacemos el trazo de la línea o la frontera de posibilidades, y estoy delimitando lo que puede ser la zona inalcanzable y la zona alcanzable improductiva, la zona inalcanzable inoperable. Entonces, de esta misma manera lo hacemos con el país extranjero, asumiendo la cantidad de requerimiento horas trabajo para generar queso y generar vino, y nos sale esta cantidad, es decir, de las 1000 horas que disponemos las dividimos entre 1.5 y nos da esto, ¿verdad? Entonces hacemos exactamente lo mismo, trazamos nuestra frontera y delimitamos las zonas, ¿verdad? Aquí simplemente como una anotación, tenemos una función de restricción que nos dice X viene siendo quesos, Y viene siendo el vino, y se necesita 1 hora de trabajo para producir 1 unidad de queso, y 2 horas de trabajo para producir 1 unidad de vino. Sumadas estas dos, no deben de rebasar la cantidad de horas que están disponiendo, ¿verdad? Es decir, si ustedes sustituyen, digamos, las 1000 horas aquí, digo, los 1000 kilos de queso aquí, 1 por 1000 te da 1000, más 2y, que vendría siendo 0,
2 por 0, ya te da exactamente 1000, es decir que esto viene siendo igual a las 1000, ¿verdad? Pero supongamos que aquí le pones tú los 1000 kilogramos de queso y acá le pones los 500, te va a salir 1000 por 1, 1000 más 2 por 500 te da 1000, 1000 más 1000 te da 2000, es decir, estás excediendo esta restricción, ¿verdad? Simplemente como anotación. Y bueno, la función que representa la frontera de posibilidades de producción. Nada más, esta es una función que bueno, y espero que tengamos algún conocimiento de cómo obtenerla. No me voy a tener tanto aquí, pero sí es importante que sepamos sacar esto, ¿verdad? Pero bueno, no creo que nos signifique tanto tecnicismo para poder lograr o para poder llegar a nuestro resultado final, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí estamos, el país origen, país de otra gráfica. ¿Qué pasaría si las economías no comercializaran? Es decir, que el país origen y el país extranjero estén en una situación de autarquía. La autarquía es simplemente no hay comercio hacia el exterior, solamente se da el comercio de manera interior, que a lo cual podría ser como se traduciría como lo que viene siendo el autoconsumo, es decir, producir únicamente para ellos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues las gráficas, la frontera no está aquí. ¿Y qué fue lo que les comentaba? Esta zona de la frontera, pues cualquier punto que ustedes grafiquen o que pongan aquí en esta frontera, significa que estás haciendo uso correcto al 100% de tus factores de producción y obtienes una producción óptima, ¿verdad? Entonces, si ustedes se observan, aquí estamos marcando lo que viene siendo puntos de referencia. Bueno, lo voy a hacer con el país de origen, igualmente aplica para el país extranjero. Y estoy marcando este punto, es decir, 400 kilogramos de queso y 300 litros de vino, ¿verdad? ¿Por qué digo que es eficiente, chicos? ¿Por qué es eficiente? Pues acuérdense de su función ¿cómo se llama? De su función de restricción, es decir, 400 kilogramos de queso y 300 litros de vino. Vamos a sustituir 400 aquí, ¿verdad? Y 300 en Y, que viene siendo el vino. 400 por 1 son 400, 2 por 300 te da 600, 400 más 600 es igual a ¿qué? A 1000, es decir, que estás haciendo uso al 100% de las 1000 horas con las que dispones para trabajar. ¿Qué significa entonces la autarquía? Que el país origen está dispuesto a producir 400 kilogramos de queso y 300 litros de vino. Esa cantidad, pues obviamente nada más va a ser para el consumo interno de su sociedad, ¿verdad? De su demanda interna o su mercado interno. Igual pasa con el país extranjero, bueno, no igual, cambia el resultado, pero estamos asignando un punto de la curva de eficiencia, de la curva de la frontera de posibilidades. Igual, háganlo, comprueben, 300 kilogramos de queso y 317 kilogramos de queso y 350 litros de vino, y van a observar que les va a dar la cantidad de 1000 horas de trabajo. Entonces, ahí está. Esta situación significa que no hay comercio, ¿verdad? Lo resumimos en esta pequeña matriz de información, lo que acabamos de hacer en estas gráficas, y aquí está. El país origen, su sociedad consume 400 kilos de queso y 300 litros de vino, están satisfechos hasta ese momento. Y el país extranjero produce 317 de queso y 350 litros de vino, ¿verdad? Hasta ahí. Hasta aquí no hay comercio. Entonces, insisto, no perdamos cuál es el propósito de este ejercicio, el cual es dar explicación de por qué el comercio internacional hace crecer a las economías
hace que sus fronteras se expandan. ¿Por qué? Porque si yo les digo que todo lo que está por encima de esta frontera es inalcanzable, ¿y por qué inalcanzable? Porque no tengo la cantidad de factores, o sea, yo estoy limitado con 1000 horas trabajo aquí. Entonces, si yo quisiera llegar a este punto, digamos 800 kilogramos de queso y 400 de vino, necesitaría la cantidad de mano de obra, en este caso horas de trabajo, para poder lograr este punto. Y no lo puedo hacer. Entonces, el propósito es ver cómo gracias al comercio internacional, es decir, cómo gracias al comercio, al intercambio de mercancías, se puede llegar a esta zona que yo denomino inalcanzable, ¿verdad? Entonces, dentro de la parte teórica nos dicen que hay varias maneras de lograr esto. Una de ellas es incrementando los factores de producción, que obviamente es lo más correcto, pero también de una manera, ¿cómo puedo decir?, indirecta, ¿sí? O no sé, muy relativa, cómo gracias al comercio podemos llegar a esta parte, cómo son inalcanzables. Entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica, la siguiente lámina. Y bueno, para ello, la teoría de la ventaja comparativa nos habla sobre la comparación de los costos de oportunidad, ¿verdad? Análisis de costo de oportunidad. El análisis de costo de oportunidad nos habla sobre una pequeña formulita que imagino ustedes ya la conocen. El costo de oportunidad es un cociente derivado de lo que sacrificas entre lo que obtienes. Es decir, ¿qué tanto te cuesta a ti realmente sacrificar algo? Es más lo que obtienes que lo que sacrificas. Entonces, este pequeño cociente es resultado de esto. Y para poderlo llevar a cabo, pues lo obtenemos, en este caso para el país de origen, y bueno, acá tenemos el país extranjero. Pero, ¿qué voy a lograr con esto? Bueno, dentro de la ventaja comparativa, nos dice que lo que necesitamos es de que, bueno, todos tienen que analizar qué tan productivos son. ¿En qué soy productivo realmente? Esa productividad te la va a dar este análisis de costo de oportunidad. ¿Qué tanto me cuesta el dejar de producir un producto para producir más de otro? Y si es así, si tengo un costo más bajo a comparación de mi similar, es decir, con el otro país, llego a la decisión de especializarme, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Acuérdense, tenemos dos países, origen extranjero, tenemos dos productos. Yo lo que quiero saber, ¿a qué país le cuesta menos producir queso y a qué país le cuesta menos producir vino? Pero no tanto desde el enfoque, bueno, sí, desde el enfoque de costo, pero bueno, aquí lo voy a ver. Al fin y al cabo, el factor trabajo se traduce en costo, ¿verdad? Es un gasto que se eroga para la generación de un bien. Entonces vamos a determinar eso es lo que viene siendo la ventaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Cada país se especializa en la producción del bien del que dispone una ventaja comparativa, ¿verdad? Esto te lo va a dar el costo de oportunidad. Voy a hacerlo de la siguiente manera. A ver, en cuanto a queso, si yo quiero producir 1000 toneladas, digo una tonelada de queso, tendría que sacrificar o dejaría de producir la cantidad de 500 litros de vino. Es decir, estaría sacrificando 500 litros de vino para obtener las 1000 unidades de queso, y eso es lo que es mi costo de oportunidad. 500 entre 1000 te da 0.5, ¿verdad? De igual manera de vino. Ahora de vino, ¿qué es lo que voy a sacrificar? Pues voy a sacrificar el vino para obtener, ¿qué? 2 litros de... voy a sacrificar el queso para obtener, ¿qué? Los litros de vino. Es decir, para producir 500 litros de vino tendría que sacrificar 1000 kilogramos de queso. Aquí está, 1000 entre 500 te da 2. De igual manera pasa con el país extranjero, pero de acuerdo a su información, acuérdense que viene siendo igual, ¿verdad? 1, 1. Ahora, el costo de oportunidad, al hacer esta matriz de comparación de costo de oportunidad, vamos a elegir al país que tiene un costo de oportunidad más bajo. Aquí está. En cuanto a queso,
El país de origen es el que tiene menor costo de oportunidad. Y en cuanto a vino, tenemos a el país extranjero, ¿verdad? Entonces, una vez hecho este análisis de costo de oportunidad, procedemos a lo que viene siendo la especialización. Es decir, una vez determinado que el país origen le cuesta menos el producir queso que el país extranjero, ¿por qué? Porque tendría que sacrificar menos vino que el país extranjero, es decir, que para producir 1 kilogramo de queso, el país origen tendría que sacrificar medio litro de vino, y el país extranjero para producir ese kilo de queso no le costaría medio litro de vino, sino 1 litro de vino, es decir, 1:1. Ahí ya no me conviene. El que tendría menor costo de producción o dado el costo de oportunidad es el país origen. Lo mismo sucede con el vino, y el país extranjero es quien tiene el menor costo. Seguimos a lo que viene siendo la especialización. Dado el costo al menor costo de oportunidad, se procede a la especialización, es decir, ¿quién se va a especializar en qué? El país origen se va a especializar en la producción de queso, que dadas las 1000 horas que dispone de trabajo, va a producir 1000 kilogramos. El país extranjero tiene 1000 horas de trabajo y los va a destinar a la producción de vino, que en total serían 667. Ya no produce queso porque le sale caro a comparación del país origen, y el país origen deja de producir vino porque le sale más caro, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora vamos al intercambio, es decir, una vez hecho esto, vamos a suponer que hay un esquema de intercambio de libre mercado entre estos dos países. Y bueno, se acuerda que dada la especialización, el país origen tiene 1000 kilogramos, así con las toneladas, 1000 kilogramos de queso, y el país extranjero 667 litros de vino, ¿verdad? Bajo un esquema de libre mercado, es decir, solamente se intercambia la mercancía, en este caso precios. En la economía internacional existen los términos de intercambio, que viene siendo el precio, ¿verdad? No solamente se trata de producir y vender, los demás países también quieren vender en lo que ellos son buenos. Entonces, si hay un acuerdo entre ambos países, este se debe de dar bajo un régimen de términos de intercambio, que viene siendo el precio, pues. Entonces, para este ejercicio, suponemos que 1 litro de vino equivale a 1,5 kilos de queso, ¿verdad? Es decir, si en este caso el país extranjero se dedica a vino, cede 1 litro de vino al país origen, el país origen le tiene que pagar con 1,5 kilos de queso, ¿verdad? Ok, entonces hacemos la transferencia. Esta transferencia va a estar acorde o va a ser correcta siempre y cuando cualquier punto que tú pongas aquí se encuentre por encima de tu frontera de posibilidades, ¿verdad? Es decir, en cuanto a queso, el país origen se dio 450 kilogramos de queso, ¿verdad? Por lo tanto, esos 450 significan 300 litros de vino del país extranjero al país origen. Eso es lo que se está pagando, dado que los términos de intercambio, ¿verdad? Una vez hecho este intercambio, si ustedes observan en su gráfica, en su frontera de posibilidades, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos llegando a la zona que realmente antes no podíamos lograrlo, salvo que hubiéramos incrementado el factor trabajo, pero nos estamos limitando a 1000 unidades de horas de trabajo, y ahora esta zona inalcanzable sin contratar más factores, lo estamos haciendo simple y sencillamente
con el esquema de comercio internacional, ¿verdad? Con el comercio estamos expandiendo esta frontera y estamos tocando un punto en el cual no estás contratando más factores, más sin embargo estás expandiendo esta frontera, lo cual te significa un crecimiento, ¿verdad? De igual manera acá, lo tenemos aquí en este lugar, y ahí está. Ahí tenemos entonces lo que viene siendo el intercambio y la expansión de la frontera gracias al comercio internacional. Y bueno, ya para finalizar, simplemente hacemos el análisis de beneficios, es decir, qué es lo que logramos ya con el comercio internacional. Y aquí lo tenemos de manera resumida: la especialización, es decir, quién se especializó en qué, país de origen en queso, país extranjero en vino. Cuando no había comercio, es decir, en autarquía, cómo se producía o cómo se comercializaba nada más de manera interna, así estaba. Y ya con el intercambio, dado la especialización y dado los términos de intercambio, aquí lo tenemos. Y si hacemos la comparación entre una economía sin comercio y una economía con comercio, el beneficio en esta parte, si antes sin comercio se generaban 717 kilogramos de queso, ahora con la especialización obtenemos 1000, es decir, estamos obteniendo más, que significa una cantidad de 283 unidades de queso más que si no tuviéramos comercio, ¿verdad? De igual manera, en los litros de vino se consiguen 17 unidades más gracias a la especialización. Antes nada más se generaban 650, ahora con la especialización son 617 y aquí están las 17 unidades más. Entonces, con esto, chicos, tenemos el por qué el comercio internacional es importante. Y bueno, con esto yo creo que finalizamos. Y bueno, espero que realmente hayamos entendido, comprendido esta parte del análisis de beneficios. Muy bien, espero que les haya servido de mucha utilidad este pequeño video que he elaborado para ustedes, y sobre todo que no hayamos perdido ese propósito que tenía el tema del comercio. Espero que les haya servido y bueno, muchas gracias por todo y estamos al pendiente. Échenle ganas.